¿Qué tal? ¿Cómo están mis locos del entrenamiento? Lo que vamos a ver hoy va a ser una síntesis de tipos de contracciones muscular. Vamos a ver los términos concéntrico, excéntrico, isométrico y a la vez le vamos a hacer un análisis simplificado desde el punto de vista de puntos de inserción de la ultraestructura muscular que es el sarcómero y también vamos a cruzar datos con el punto de vista de la física. Vamos a empezar. Acá lo que vamos a tener son los puntos de inserción, la primera columna. La primera contracción que vamos a ver acá nosotros va a ser contracción de tipo concéntrico. Si nosotros vemos, hacemos el análisis de los puntos de inserción, ¿qué es lo que va a pasar? Tengo un músculo que se inserta en este sector y tengo un músculo que se inserta acá en este sector. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los puntos de inserción? Cuando hay una contracción del tipo concéntrica, fíjense acá en las flechitas, hace referencia a que se van a acercar. Entonces, si estoy hablando de este músculo, se está contrayendo y se acercan los puntos de inserción. Si voy a ver desde el punto de vista del sarcómero, que es la unidad funcional anatómica más pequeña que va a tener la célula muscular, o sea que la parte más chiquitita que tiene la capacidad de contraerse es el sarcómero. Entonces, ese es el análisis que vamos a hacer nosotros. ¿Cómo está delimitado este sarcómero? Por una línea Z y una línea Z. Acá línea Z y acá línea Z, lo que hay adentro es donde empieza y termina el sarcómero. De ahí hace este movimiento. Eso va replicando en todas las fibras musculares y es lo que en definitiva va a producir el acortamiento o contracción muscular. Vamos de nuevo con la parte de la contracción concéntrica y nos vamos a dar cuenta que las líneas Z del sarcómero se van a acercar. Acá vamos a reforzarlas con esta idea de línea Z porque vamos a hablar permanentemente de esta línea Z que se va a acercar. Desde el punto de vista de la física vamos a tener elementos como la fuerza y la resistencia. Cuando la contracción es concéntrica, la fuerza que va a estar representada acá adentro de mi brazo va a ser mayor que la resistencia. En este caso, la resistencia va a ser este marcador. Entonces, cuando digo que una contracción es concéntrica, la fuerza va a ser superior a la resistencia. El otro tipo de contracción que vamos a pasar a analizar, mi loco del entrenamiento, es que son las de tipo excéntrica. Vamos a ver de nuevo, punto de inserción. Acuérdense, punto de inserción, representación acá en el brazo. Los puntos de inserción cuando es excéntrica se van a empezar a alejar. Por lo consecuente, las flechitas van a estar hacia afuera indicando un alejamiento de esos puntos de inserción. Vamos de nuevo con la ultraestructura muscular que es el sarcómero, que está delimitado por estas líneas Z. ¿Qué va a pasar con esas líneas Z si el músculo se empieza a distender y los puntos de inserción se empiezan a alargar? También se van a separar. Eso es lo que está pasando, se van a separar. Desde el punto de vista de la física, en la contracción excéntrica, vamos a ver que la que es mayor en este caso va a ser la resistencia. Si yo hago este movimiento, la resistencia está siendo mayor que la fuerza que le estoy aplicando. Y no necesariamente va a ser un peso que exceda mi capacidad, sino que voluntariamente estoy haciendo este tipo de gesto, permitiéndole a la fuerza ganarle a la resistencia y la voy a representar de esta manera, que no es lo mismo que el entrenamiento excéntrico, que tiene otras características que lo veremos más adelante. Entonces, ya tenemos dos contracciones, concéntrica y excéntrica, y vamos con la contracción isométrica, y de repente acá va a tener sentido estas dos comparaciones. Cuando hablamos de isométrica, iso es un prefijo latino que quiere decir igual, métrica medida, entonces hay una igual medida. Analizamos desde el punto de vista de las inserciones musculares y voy a ver que no hay movimiento. Yo voy a empujar una pared, hago muchísima fuerza y no se va a mover la pared. Entonces los puntos de inserción, por más que mi esfuerzo sea supremo, no se me van a modificar bajo ningún punto de vista. Si nosotros vamos a la estructura del sarcómero, y acá tiene sentido porque hago esta comparación y acá ya no va a coincidir, va a haber un pequeño desplazamiento en la activación. ¿Por qué? Porque el tejido conectivo por el cual está entrelazado todas las miofibrillas hasta llegar a un hueso es un componente elástico. Es como si yo estuviese tirando de una gomilla que tiene un leve desplazamiento, pero existe ese desplazamiento. Entonces el sarcómero va a tener una mínima modificación, pero va a existir esa modificación. Por más que yo esté empujando la pared al máximo, mis segmentos no se movilicen, adentro del músculo va a haber una tensión, va a haber una excitación y alguna alteración en la distancia que hay entre cada disco Z va a existir seguramente. Desde el punto de vista de la física, la fuerza va a ser igual a la resistencia.
por más que mi esfuerzo sea máximo, mínimo, intermedio, no va a haber modificación desde el punto de vista de la física. Otro concepto que hay que aclarar una vez que tenemos lo concéntrico, excéntrico y lo isométrico es lo isotónico. Normalmente se interpretaba como isotónico aquellas contracciones que tenían una concéntrica, una excéntrica y la fase intermedia de la concéntrica y la excéntrica era esa isométrica, cuando la contracción se quedaba quietita, cuando no había movimiento. Pero ¿qué pasa? Cuando decimos isotónico, iso quiere decir igual, como dijimos hace un momento, y tónico quiere decir tono, que quiere decir igual tono. Y eso no pasa. ¿Por qué? Porque el tono muscular es un estado de activación o preestiramiento, pero hay seguramente una actividad nerviosa en esta fibra muscular. Si nosotros analizamos algún tipo de palanca, por ejemplo la palanca de tercer género, para analizar la fuerza que podemos hacer con el brazo, podemos ver acá arriba, ¿ven? Acá, bueno, hacen clic ahí y hay palancas, van a ver la palanca de tercer género que está representada con el brazo y vamos a ver qué puede pasar acá. Si yo digo isotónico quiere decir que el tono es igual en todo el recorrido y eso no es cierto, porque cuando estoy haciendo fuerza, los que hicieron pesas, hicieron este ejercicio seguramente y saben que hay un punto que les cuesta más esfuerzo. El punto donde les cuesta más esfuerzo es más o menos por acá. Es cuando están acá y cambian acá y muchas veces ¡pum!, roban algunos y no es lo que hay que hacer, pero bueno, cuando llegan a este punto les cuesta más. ¿Por qué? Porque la palanca que está cerca del orden de los 120 grados hace que el esfuerzo sea mayor. Si el esfuerzo es mayor, la actividad nerviosa del músculo, o sea, el tono muscular, se ve aumentado. Entonces esta palabra isotónica no está totalmente de acuerdo con esta activación tónica que va a haber. Algunos autores pueden llegar a llamarle hasta heterométrica, que hace referencia a que somos conscientes de que es un tipo de contracción que está desplazando el mismo peso en todo el recorrido, pero que a la vez somos conscientes y sabemos que el peso es el mismo, pero la actividad nerviosa en el músculo no es lo mismo. Consecuentemente no puedo decir isotónica. Otro tipo de contracción va a ser isocinética, que seguramente la vamos a estar viendo en otro video. Nos vemos, mi loco de entrenamiento. Si les sirve el video, por favor, le dan un like y se suscriben. Nos vemos.